Hola a todos. El pasado mes de octubre Apple presentó su nuevo MacBook Pro, la nueva generación de su línea de portátiles de gama alta. Sus características más llamativas, entre otras, son por ejemplo que tiene Touch ID, que ha sustituido la fila superior de teclas por una pantallita y que sus conectores son curiosos, por decirlo así. He podido probar el MacBook Pro nuevo de Apple durante un par de semanas y en este vídeo os quiero explicar cuáles son mis impresiones, qué me ha parecido y un poco pues cuáles son las características del nuevo portátil de Apple. ¿Queréis verlo con más detalle? ¡Vamos allá! Bien, pues este es el nuevo MacBook Pro de Apple. Este en concreto es el modelo de 13 pulgadas, viene con un disco duro de 512 GB y con un procesador de 2,9 GHz. En cuanto a primeras sensaciones, bueno, lo primero que notas es el peso, es un poco complicado de explicar en vídeo, pero personalmente me resulta un poquito pesado, es decir, por un portátil de este tamaño de 13 pulgadas esperaría que fuese un pelín más ligero, sobre todo si estás acostumbrado a utilizar otros portátiles de Apple como el MacBook normal o el MacBook Air. Este es un pelín más pesado, pero bueno, tampoco es aquello insoportable. Y aparte, como es tan compacto, su tamaño se puede llevar perfectamente en la mochila o en el bolso y no hay ningún problema. Para que os hagáis la idea del tamaño tan compacto que tiene, lo vamos a comparar con el otro portátil de Apple que tengo, el que utilizo normalmente, que es un MacBook Air de 2012 y también es un portátil de 13 pulgadas. Los dos portátiles son del mismo tamaño y como veis hay una gran diferencia de tamaño. Aquí por lo menos son 2 dedos y aquí un dedo de tamaño y son iguales, o sea, esto hace una idea de lo compacto realmente que es el nuevo MacBook Pro de Apple, que es este, y lo manejable que es. Lo primero que llama la atención pues son las características propias del hardware del portátil. Para empezar, por ejemplo, los conectores, que como podéis ver son todos USB-C, excepto el conector de auriculares que sigue siendo el jack tradicional, el redondito, el que eliminaron del iPhone. Según el modelo de MacBook que tengáis podéis tener 2 o 4 conectores, pero eso sí, siempre serán todos USB-C. De esto hablaremos más adelante en el vídeo porque ha habido bastante polémica, por decirlo así, con el tema de conectores y adaptadores de Apple. Una de las características que más llama la atención de este portátil nada más empezar a usarlo es su pantalla. El nuevo MacBook Pro de Apple está dotado de una pantalla Retina de 2560 x 1600 píxeles, lo cual es una burrada. Se ve muy bien. De hecho, si probáis uno o tenéis uno, os aconsejo que vayáis dentro de preferencias de sistema y lo pongáis al máximo posible, porque de entrada viene configurado en una resolución que no es exactamente la máxima que puede permitirse. Claro, el problema de esto es que luego lo ves todo súper pequeño y si tienes problemas de vista pues puede costar un pelín leer algunos textos, pero la nitidez es absoluta. De hecho, claro, luego vuelves a tu ordenador con pantalla normal y ves píxeles y esto no puede ser. Además, como han mejorado también el contraste y el brillo, el resultado es magnífico, la pantalla es de una gran calidad. Los otros elementos importantes de un portátil son el teclado y el trackpad. En este caso, el teclado del nuevo MacBook Pro de Apple utiliza el mecanismo que Apple llama de mariposa y que ya introdujo en la versión anterior del MacBook normal, el de 12 pulgadas. Lo curioso de este teclado es que apenas sobresale de la estructura normal del portátil, es decir, es un teclado muy fino, muy finito, muy pegado al cuerpo general del portátil y por eso cuesta un pelín acostumbrarse. Las teclas tienen menos recorrido que las de un teclado normal, incluso si es un teclado de Apple, por ejemplo el que viene con el iMac, que es el que utilizo yo, se nota que las teclas bajan menos, tienen menos recorrido. Entonces, sí, hay un periodo de aprendizaje, un periodo de adaptación, que al principio pues lo ves muy raro el teclado, pero luego al final pues según lo vas usando te acabas acostumbrando. Eso sí, supongo que por la costumbre de quizás de apretar más las teclas, el teclado de este MacBook Pro creo que es un pelín demasiado ruidoso. No es que sea un escándalo, pero lo encuentro un poco ruidoso para ser un teclado tan finito y de portátil y tal. Pero bueno, nada que sea súper molesto, simplemente me llama la atención ese punto. En cuanto al trackpad, en esta versión del MacBook Pro lo han hecho más grande, creo que es casi el doble de grande y eso hace que sea aún más cómodo de utilizar. Personalmente siempre he sido fan del trackpad de Apple, lo utilizo tanto en el iMac como en los portátiles, lógicamente, y es uno de los mejores que he probado. He probado otras marcas, otros ordenadores, otros portátiles y este simplemente es súper sensible al movimiento, a los toques en la superficie, lo puedes personalizar de muchas formas, de los movimientos con los dedos, hacia un lado, hacia otro, 2 toques, 3 toques, y hace que el portátil sea mucho más fácil y mucho más cómodo de utilizar, y ahora teniendo más superficie pues todavía mejor. Ahora, una de las grandes novedades porque salta a la vista del nuevo
nuevo MacBook Pro de Apple es la llamada Touch Bar. ¿Y qué es esto? Es una pantalla muy finita y muy estrecha que está colocada en la parte superior del teclado y que sustituye a la hilera que había arriba de todo de teclas. Las teclas que van desde la de escape hasta las teclas de función y hasta la última. Ahora esas teclas no existen, ahora hay una barra. ¿Y esta barra cómo se utiliza? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Pues depende de lo que hagas con el ordenador, muestra una cosa u otra. Es decir, se va personalizando según la aplicación que tengas abierta en ese momento o según lo que estés haciendo en ese momento. Por ejemplo, si estás usando el ordenador normal, yo que sé, escribiendo un artículo para el blog, por ejemplo, en WordPress, tienes los botones normales, pues los de controlar el brillo de la pantalla, controlar la iluminación del teclado o también poder gestionar la música, pues las teclas multimedia con la que puedes parar la música, pasar a la siguiente canción o incluso subir y bajar el volumen. O en cambio, si estás en una aplicación que tenga que ver con diseño o con edición de fotos, puedes utilizarla, pues por ejemplo, para elegir el color con el que quieres pintar o para determinadas cosas que tienes que mover un deslizador de un punto a otro, por ejemplo, para aplicar un filtro o algo así, y lo tienes en esa pantallita. O si estás enviando un mensaje a alguien, pues te aparecen los emojis, las caritas sonrientes en la pantalla para que solo tengas que deslizar con el dedo y elegir la que quieres enviar. La pantalla también complementa mensajes que te muestra el sistema operativo. Si tienes una ventana de diálogo porque quieres, por ejemplo, guardar un archivo, pues te aparecen ahí los botones de guardar o cancelar. Entonces te ahorras el tener que ir al trackpad, buscar el cursor del ratón, ponerlo encima del botón. No, es mucho más rápido simplemente tocar el botón en la pantalla. Claro que la Touch Bar, con las aplicaciones con las que mejor está integrada, lógicamente son con las propias aplicaciones de Apple. Es decir, funciona muy bien pues con Keynote, con Pages, con todas las aplicaciones de su suite ofimática, o con Safari, o con la app de mandar mensajes de iMessage. Eso sí, tiene su propia sección dentro de las preferencias de sistema en macOS para que tú la puedas personalizar con lo que tú quieras, quitando y poniendo los botones pues a tu antojo. La Touch Bar es, en resumen, el típico añadido que tú ves en el gadget y ves, esto creo que no sirve para mucho, pero a medida que la vas utilizando, pues le vas encontrando algunas utilidades y dices, oye, mira, pues a lo mejor al final es útil y todo. Eso sí, una de las cosas más útiles que tiene el nuevo MacBook Pro de Apple es el Touch ID. Es decir, que puedes identificarte en el ordenador de la misma forma que lo haces con el iPhone o con el iPad, con la huella de tu dedo. Igual que en el iPhone, solo tienes que configurarlo en las preferencias de sistema y a partir de ese momento podrás identificarte con la huella de tu dedo. Además, también funciona con aplicaciones que te pidan una contraseña y que ya lo tengan integrado, claro, como por ejemplo el cliente de contraseñas OnePassword. En lugar de meter la contraseña maestra, te identificas con la huella del dedo y listo, mucho más rápido y más cómodo. Y también, igual que sucede con la App Store en el iPhone, puedes pagar tus compras de aplicaciones en la tienda de apps de Mac pagando con tu huella del dedo. Todavía falta para que las aplicaciones le saquen más partido, claro, pero aún así es un buen comienzo. ¿Y qué tal el rendimiento de estos ordenadores? Pues a ver, dentro de las limitaciones propias de un portátil, que no es una máquina de sobremesa y a ver, no tiene ni el mismo procesador, ni la misma memoria, ni la misma capacidad gráfica que un ordenador de sobremesa, la verdad es que puedes hacer prácticamente de todo con el MacBook Pro. Yo durante estas semanas lo he utilizado para mi trabajo con todas las cosas que yo suelo hacer, desde navegar por internet hasta editar vídeo con el Final Cut Pro, y no he tenido ningún problema. En ningún momento me ha ido lento, o me ha ido a saltos, ni se ha quejado de nada, ni de memoria, ni de nada. Ahora, si te pones a editar un vídeo de 2 horas en 4K, entiendo que el portátil se te quede corto, pero para un trabajo de ordenador estándar o incluso tirando un poco a exigente, el MacBook Pro de Apple va a responder sin ningún problema. Eso sí, no te olvides de llevarte el cargador porque, a ver, la duración de batería está bien, es correcta, pero no llega a las 10 horas a las que llegan otros portátiles de Apple como el MacBook que tienen ahora o el MacBook Air. En mis pruebas de uso, bueno, pues eso, utilizándolo de una forma normal, digamos, con el brillo de pantalla en modo automático, conectado a una red Wi-Fi y con un trabajo pues de escritura web, de navegación, de edición de vídeo, he conseguido que llegue a unas 6-7 horas más o menos, que no está mal para un portátil, pero sigue siendo menos que otros portátiles de Apple que he probado. Y hablando de batería, una cosa que no me ha gustado es que cuando lo pones a cargar, el enchufe de carga no tiene ningún LED que te avise de que está cargando o de que se ha cargado ya el ordenador. Es una cosa de probar, tienes que ir mirando a ver si se ha cargado o no, y no costaba nada poner ahí un LED de colores como tenían antes los portátiles de Apple y así sabes
sabes cuándo se ha cargado y cuándo no. Ahora, hablando de cargadores, cables y adaptadores. Hemos dicho al principio del vídeo que este portátil solo tiene conectores USB-C, aparte del de los auriculares. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que probablemente tengas que ir cargando con un buen número de adaptadores. Porque claro, yo no dudo que de aquí a un año, 2, 5 o lo que sea, el USB-C sea la conexión estándar, como lo es ahora el USB normal, ¿no? Que hay muchísimas cosas que son USB. Pero hoy en día no lo es. Entonces hay muchísimos gadgets, periféricos y de todo que vas a querer conectar a tu MacBook Pro y no vas a poder porque no tienen USB-C. Vas a necesitar llevar, aparte del cargador, un montón de adaptadores. Pues para pantallas externas, para teclados externos, para ratones externos, por si quieres hacer una presentación, por si quieres incluso enchufar el iPhone para cargar, o por ejemplo cuando me pasó a mí que quise pasar las cosas de mi MacBook antiguo a este para probarlo y claro, necesitaba un cable que fuera por un lado USB normal y por otro lado USB-C. En fin, que el tema de los adaptadores de momento y hasta que USB-C sea un estándar es un poco pesadilla, ¿eh? Y bueno, da un poco de rabia simplemente tener que depender de tantos cables y tener que pensar pues si vas a necesitar un adaptador o no. Pero bueno, quitando el drama de los adaptadores, la verdad es que el MacBook Pro de Apple es una máquina excelente. Sobre todo me gusta destacar, como he dicho al principio del vídeo, la calidad de imagen de su pantalla retina, que es brutal. El trackpad, que al ser más grande hace que el ordenador sea más fácil de usar y más práctico. El Touch ID, que hace que iniciar sesión, comprar apps o identificarte con algunas aplicaciones sea más fácil y más seguro. Y la Touch Bar, que oye, es aquella cosa que dices, esto no estoy muy seguro de si va a servir de algo, pero al final acaba siendo más útil de lo que parece. Y además todo ello, como decíamos al principio del vídeo, en un tamaño súper compacto, que te cabe en cualquier sitio, muy práctico. Y la verdad es que sí, que es una gran máquina. Este MacBook está disponible en dos tamaños, este que es el de 13 pulgadas y otro de 15. Y también en dos colores, el gris clásico de Apple, el gris clarito, y este que es el Space Gray, que es un poquito más oscuro. Si te ha gustado este vídeo, hazle un like. Y si no quieres perderte ninguno de los vídeos que subo cada semana sobre gadgets, aplicaciones y trucos de software, haz clic aquí en mi cabeza y apúntate a mi canal. ¡Hasta la próxima!